tendemos a negar nuestra necesidad espiritual. Entonces, muchas personas pueden estar viendo el programa, muchas mujeres, y estar diciendo definitivamente, eso no es para mí. Sí, yo no tengo ningún tipo de problema, yo tengo una forma de crianza y la voy a seguir replicando porque pues me ha salido perfecta. Perfecta. Bueno, también es respetable. Es respetable, claro, pero el llamado en el Señor es que hagamos la reflexión y tengamos la capacidad de humillarnos y de agachar la cabeza. Palabra difícil en este momento, Laura. En este tiempo, en este escenario, es una palabra bien difícil la palabra humillación, sobre todo porque estamos en la generación del ego y del ego bien subido. Hola, pastora. Hola, Laurita. Nuevamente acá en Bendición. Torah y Familia. Bienvenidos todos, es un gusto tenerlos nuevamente en esta sesión de este programa. Bueno, vamos a iniciar, pastora. Sí, iniciemos de una vez porque quedamos ahí. Continuando en el tema que estamos desarrollando que tiene que ver con las influencias formativas, cómo todo eso han construido o deconstruido, ¿sí? Lo que somos hoy en día. Y bueno, es necesario que lo estemos evaluando y que estemos haciendo esa reflexión para interpretar nuestra propia conducta. Sí, esto es muy importante, ¿no? Y aparte que han habido una cantidad de preguntas también, bueno, ¿por qué no ampliamos un poquito más? No lo dejen así como por encimita, porque yo creo que hemos tocado el corazón de las mujeres y eso es lo que realmente nosotras queremos. Tocar el corazón de ustedes, que se hagan ese autoanálisis para que el Señor empiece a mostrarle a cada una de ustedes dónde está su debilidad, qué es lo que tiene que corregir, dónde tiene que sanar y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces entremos en materia, Laurita. Nosotros habíamos quedado en que todo ese tipo de cosas que traemos de nuestra crianza pues han hecho las personas que hoy en día somos. Sí. Más o menos eso era como lo inicial que estábamos Exacto. tocando, pero eso tiene otro trasfondo. Muchísimo todavía por seguir. Sí, señor. Investigando, escudriñando. Bueno, es importante saber que no todo es malo. Somos lo que somos gracias a la formación que nos tocó, que nos correspondió en su momento. Pero si estamos en este tiempo, en este programa, nos estamos enfocando en esas cosas que desconocemos, que han hecho tanta mella en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, que muchas veces nos impide que nosotros seamos conscientes de esos comportamientos y pues que tomemos acciones, cartas en el asunto y seguimos dando vueltas en la misma conducta, en el mismo hábito y en el mismo comportamiento. Yo de pronto, antes de que sigas, porque es un tema bastante interesante, pero yo quisiera de pronto pensar que no es que nos estemos deconstruyendo, porque hoy en día se está hablando mucho de deconstruirnos. Nosotros no estamos deconstruyendo, nosotros estamos empezando a organizar esa construcción en el estado en el que está para ir colocando peldaños mucho más firmes, unos cimientos mucho más sólidos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Claro. Sobre todo porque, no porque esté mal utilizado el término como tal, sino porque ahorita en este último tiempo esa palabra se ha ido como acuñando mucho, que hay que deconstruirnos cuando no, nosotros sí pertenecemos a un pasado, sí pertenecemos a una cultura. Es nuestra propia construcción. Es nuestra propia construcción y lo que vamos a hacer es como ir añadiendo y escalando a través del conocimiento de la palabra. Claro, porque es que en eso, todo eso tiene que ver con sí, el mandato bíblico y es transformar nuestra mente. Sí, bueno, me gusta más, No es transformar. no pensar igual como piensan las naciones, sino tener una transformación por medio del espíritu, por medio de la palabra. Qué precioso, ¿no? Sí, preciosa la palabra. Y es necesario que lo estemos haciendo constantemente, esa transformación, esa renovación. Bueno, entonces vamos a continuar. No sé si nos planteas yo creo que parte de lo que nosotros queremos empezar como a vislumbrar, si se puede decir, es cómo nos enseñaron a solucionar los problemas, o si quizá nunca nos enseñaron a resolver problemas. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante que la analicemos. ¿Nos enseñaron a solucionar problemas o no nos enseñaron a solucionarlos? Y si nos enseñaron, ¿de qué manera era la manera correcta? Bueno, entonces vamos a seguir en esa autorreflexión y vamos a seguir pensando ahí con nuestros ojos cerrados. Vamos a decir, bueno, esa es la pregunta, están lanzando la pregunta, sigo en mi proceso de autorreflexión. Bueno, entonces en mi contexto familiar, ¿cómo se manejó la resolución de problemas? Acá es importante entender que
cualquier modelo, cualquier padre o cualquier figura de autoridad sobre la vida de un niño va a ser modelo, así lo haga de manera consciente o inconsciente, ¿no? Cuando estuvimos niños siempre vimos esos referentes y de una u otra manera copiamos ese modelo. Entonces, en el momento de resolver problemas familiares, nosotros fuimos creando una idea de cómo hacer con nuestra propia vida. En el colegio, cuando íbamos a la escuela, a la iglesia infantil, cuando estábamos en un parque, en una convivencia, en cualquier espacio, tratábamos de replicar sin saber cómo lo estábamos observando en casa. Entonces, posiblemente algunas familias enseñaron a que ante los problemas había que huir. Sí, muchas veces. Huir al problema, olvidar que existía el problema, ignorarlo, y entonces mejor tomábamos una actitud de callémonos, no lo hablemos. Eso es un tema que no se puede hablar, queda vetado en la familia, no se habla, las cosas se quedan allí. Muchas veces las familias hicieron eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahora de adulta? Es huir ante una situación y preferir evitar hablar del tema. O sea, nunca Por eso, lo quiero confrontar. En la estructura que tenemos en nuestros hogares, hay que mirar, bueno, ¿soy yo la que está haciendo eso? Tal vez yo no me había dado cuenta que yo siempre huyo ante las situaciones. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Y hay muchas personas que sí pueden utilizar eso de huir antes de enfrentar y dejar así. Dejemos así, no hay que decirlo, no podemos hacerlo. También, de pronto, quizá no sé si es así, muchos huyeron porque como tenían miedo a que fueran disciplinados fuertemente o de una manera sin, por decirlo, injusta, entonces prefirieron callar y huir y evadir. Y luego, cuando la persona se convierte en un adulto, ahí es donde viene a tener el mismo comportamiento en el hogar, en su casa y bueno. En el trabajo, ahí, en cualquier espacio donde esté, porque exacto, se convierte en un patrón de conducta, en un patrón de conducta. Otros estuvieron en un contexto familiar donde la manera de resolver el problema era enfrentándolo, pero de manera fuerte, agresiva, inmediata. Eso hay que hablarlo ya y se soluciona ya y no se puede esperar que se repose, que se piense, sino que eso hay que solucionarlo de inmediato. Pareciera que cuando uno habla de enfrentar el problema, inmediatamente dijera, ay, eso es algo positivo. No, si le tocó una vida de enfrentarse siempre, qué bueno, qué positivo. Pero yo pienso que ahí podemos hacer un alto y una reflexión un poquito más profunda. No siempre uno tiene que entrar a enfrentar un problema sin antes pensar, porque la palabra dice que en momentos de crisis o en momentos de una situación álgida, nosotros no podemos tomar decisiones. No, es necio responder antes de pensar. Entonces, sí hay que enfrentar los problemas, pero hay que saberlos enfrentar en qué momento. Y hay gente que puede decir, yo siempre enfrento. Usted se va a encontrar conmigo y yo siempre voy a enfrentar. Y a mí no me interesa ni el lugar ni en el momento donde yo esté. Yo se lo voy diciendo porque yo soy una persona frentera. Y realmente no es una persona frentera. Regularmente las personas que crecieron en un contexto en el que se cree que son fronteros, son personas que terminan sin querer agrediendo con sus palabras o con su actitud al otro, al prójimo, porque tienen esa actitud en la que necesitan enfrentar ya, no tienen capacidad de controlar, de esperar, de dominar la situación, sino que deben ya buscar una solución y como no se piensa, porque obviamente se está actuando por impulso, termina hiriendo o haciendo la situación mucho más grande o más difícil de resolver. Entramos en problemas mucho más grandes, cosas que ya no se pueden solucionar de una manera más tranquila, sino que ya se vuelve una situación realmente compleja. Y ahí donde por eso el Señor en la palabra, y por eso es que es maravillosa la palabra, porque nos dice hasta cómo comportarnos en todas las áreas de nuestra vida y en todos los contextos, pero nosotros siempre la reacción ante un problema es, no, aquí o voy a huir o voy a enfrentar. Voy a enfrentar. En otras oportunidades, como se calla la situación, ni siquiera se dice no lo hablemos, ni siquiera se está tapando de manera directa, comienza a generarse un comportamiento de amargura entre los adultos, entre los padres o los tutores o quienes estaban a cargo de la crianza por alguna situación familiar y hay un silencio absoluto, ignorar totalmente también el problema o la dificultad y vivir en una vida de amargura porque ese problema sigue allí, nunca se resolvió
nunca ni siquiera se mencionó, ni siquiera le dijo no hablemos, sino que se ignoró por completo y eso generó una amargura. Entonces, ese niño o esa niña que fui yo, que fuiste tú, creció mirando que esa es la manera de comportarse o responder o de reaccionar frente a alguna situación. Típicos adultos que uno puede de pronto encontrarse que dicen, ¿en verdad? Yo no lo sabía. ¿Eso fue lo que se dijo? No, yo no sabía. ¿En qué momento sucedió? O sea, siempre tratando de, yo ignoro, y es todo el tiempo y es repetitivo y siempre están en esa misma condición. Yo no sé si les ha pasado que tienen una persona, o ustedes mismas son así, que no, ¿en qué momento? No, eso no sucedió, eso no se dijo, no, eso no pasó. ¿Cuándo que yo no me di cuenta? Entonces también, ¿no? Eso, Sí. eso Entonces también podríamos tenemos que evaluar. ignorar o enfrentar, pero de una manera fuerte, agresiva, ¿sí? No sé si alguno haya tenido la fortuna de crecer en un hogar cristiano, de valores cristianos, donde la manera de resolver los conflictos era a través de la palabra, dialogando a través de la palabra, llevando a sus hijos a la reflexión o los esposos en reflexión, pedirse disculpas, aprender a remediar la situación, incluso a entregar una compensación por esa situación. ¿Sí? Resarcir el error no solamente con unas palabras de disculpa, sino también con una prenda, unas flores, un obsequio donde se le está diciendo, discúlpame, de verdad. O sea, no solamente de palabras, sino con una acción. Y bueno, Laurita, podemos decir que si usted, no vamos a hablar de lo negativo, pues para que la gente aquí no sienta que se está juzgando, pero si de pronto usted fue esa afortunada, porque tiene que haber, Laura, tiene que haber buenos modelos y mujeres afortunadas que hayan tenido esa crianza en el hogar, entonces pues escríbanos ahí en el comentario, sí. ¿De qué manera lo hacían en su casa? Sí, puede hacerlo y si lo hizo, bueno, podemos participar. Hagamos este ahí. Ejercicio todas, no solamente sí, la sí. que tuvo esa fortuna de tener una familia que dialogaba, que se comunicaba y que transmitía los principios bíblicos, sino todas. ¿De qué manera? Sí, ¿de qué manera resolvían los conflictos voy a empezar por mí, ¿sí? Como para romper el hielo, pues no para que digan que... Vamos, sí. A mí me tocó aprender a huir. Yo huía de mis conflictos, salía corriendo y eso me generaba a mí cierta zona de confort. Salgo corriendo, así soluciono. Eso a mí me pasó. No sé, usted también vaya escribiendo ahí cómo le tocó. Laurita, ¿usted cómo le tocó? Bueno, en mi caso también tiene que ver algo como huir de las situaciones, pero más que todo ignorarlas. Había una situación, la situación se ignoraba por completo. En mi casa se ignoraba. Ese tema no se hablaba. Entonces, cuando tú entras en una relación marital, donde tienen diferentes maneras de haber aprendido a resolver los problemas, entran obviamente las contradicciones, ¿no? Claro. Porque en el caso de mi esposo les enseñaron a enfrentar las situaciones de una vez. Ese era su modelo familiar, enfrentar las situaciones. Entonces, y el mío era ignorarla. Y ella salía ignorando. Sí, ignorar la situación. No, acá no está pasando nada, no hay que hablar de nada. Cada uno haga su autorreflexión y mire cómo soluciona. Y en mi caso también, enfrentaba y yo salía corriendo. Sí. Entonces escríbanos ahí en los comentarios si realmente, si lo quiere hacer y nos quiere compartir para leerlas y bueno, decir aquí estamos todas en un proceso de aprendizaje. Claro, entonces bueno, esa es una de las influencias que hemos tenido y que pues que así llegamos nosotros como adultos a enfrentarnos en una relación de pareja y así vamos a llegar también en algún momento. Nuestras armas, Laura, con esas armas fuimos a lo que se llama hogar. Al hogar, y con esas armas también muchos hemos tenido que llegar a la maternidad, a la paternidad. No, es que este punto es, nos vamos a autorreconocer y ya vamos para la parte de cómo es que estamos criando. Claro. Sigamos. Bueno, entonces acá es importante que tengamos en cuenta que todos estos aspectos han hecho de nosotros, han definido en nosotros un carácter, ¿sí? Han definido en nosotros un carácter, nos han marcado, nos han caracterizado. O sea, es algo que nos marca, que nos muestra cómo es. Pero antes de que pasemos a ese punto, también me gustaría hablar de la manera como nos enseñaron a manejar los fracasos. Sí. ¿De qué modo nos enseñaron a manejar los fracasos? A ver. Sí. Bueno, allí podríamos mirar si en casa nos expusieron a situaciones de fracaso, donde nosotros aprendíamos a controlar nuestra emoción, ¿sí? Ante una situación donde no pudimos responder, donde nos fue mal,
y nosotros conocer nuestra propia emoción y poderla sacar, ¿sí? Si nos permitieron sacarla de manera caprichosa, con berrinche, o nos impidieron Coartaron totalmente. poder sentir, porque eso también pasaba muchísimo en las familias, ¿no? O sea, silencio, no llores, ni siquiera llores. Entonces, anulemos Bueno. esa sensación de frustración. Ajá, ¿Cómo nos enseñaron a manejar esa frustración? Sí, eso, no llores, aquí no ha pasado nada, no, era impresionante cómo en las familias se manejaba eso, muchas veces se pasaba, yo creo que casi todas, ¿no? Creería yo que esa es la forma de manejar el fracaso. Nunca hubo, mira, aprende de tu error, tú lo puedes volver a hacer. Es una oportunidad para aprender. Intentar, ajá. De pronto creo que para el tiempo de nosotras fue más como, no puedes llorar, y punto, y no había una reflexión. De pronto para este tiempo es todo lo contrario, ¿no? Ya les dejan hacer una rabieta impresionante. Se evita todo a toda costa de que el niño se sienta fracasado. Si el niño ya se siente fracasado, no, qué dolor tan grande, hace sentir al niño que fue lo peor, que eso es una tragedia. Entonces estamos como en los dos polos. Yo creo que ese... Habría que entrar a mirar en nuestro caso cómo haya sido. Eso es lo que debemos estar en ese momento reflexionando sobre eso. Si nos enseñaron a que había que ponerle esmero a la situación, así te haya ido mal, esmérate y síguelo haciendo hasta que lo logres, o sencillamente no lo hiciste, no te salieron las cosas, abandona. Porque eso nos enseña también a nosotros como adultos, si abandonamos rápido cualquier proyecto que emprendemos, o si persistimos hasta que lo logremos. Eso tiene que ver con la perseverancia, ¿no? El tema de manejar la frustración, de ser capaz de intentarlo una y otra vez y no caer rápidamente en una situación de depresión, ¿sí? De frustración que me lleve a pensar, a dañar el concepto mío, por decir no soy capaz, soy una persona incapaz de hacerlo. O simplemente suelto esto, no me interesa, no entonces me interesa. Vamos a tener profesionales que empiezan una carrera y bueno, no se dieron las cosas, fracasé, suelto, luego empiezo otra carrera y a la final no termino nada, luego empiezo un emprendimiento, un trabajo, no se me dieron las cosas, suelto. Son esas personas que sueltan y que van pasando los años y a la final no tienen nada, porque nunca pudieron enfrentar el fracaso de la manera correcta, como ese motor que impulsa a que, bueno, hay que volverlo a hacer. Sí, exacto. Entonces es necesario que pensemos sobre eso. Como venía diciendo, entonces todas esas cosas pues van forjando en nosotros unas características o lo que le llamamos el carácter. Sí, el carácter tiene que ver con la personalidad que surge a partir de una biología, una herencia biológica, una carga genética con la que yo llego, que se llama temperamento desde el punto de vista psicológico, y una influencia del medio ambiente o del medio social donde yo estoy, donde estoy siendo criado, que me da un aprendizaje de vida, y esas cosas unidas, estos dos aspectos unidos, la influencia biológica y la influencia del aprendizaje, pues generan una personalidad, ¿sí? Generan en nosotros una personalidad y es lo que nos va a identificar como individuos. En este caso a nosotras como mujeres nos está definiendo tanto nuestros rasgos de nacimiento como los rasgos de crianza, ¿sí? ¿Qué es el carácter? Es esa misma personalidad, pero ya haciéndole una evaluación desde el punto de vista de la ética. ¿Es correcto ese comportamiento? La personalidad, pues simplemente es personalidad. Sí, con eso. No es ni buena ni mala, es lo que define a la persona. Sí. Pero el carácter es cuando ya entramos a observar esa personalidad bajo la visión o la óptica de la ética. Entonces allí comenzamos a mirar, ¿está bien ese comportamiento? ¿Soy una persona necia en mi conducta? ¿Soy una persona sabia? ¿Pienso antes de hacer las cosas? ¿Cómo me conduzco? Como mujer, ¿cómo me conduzco? ¿Qué tan enfocada he estado en mi carácter? ¿Qué tanta importancia le he dado en mi vida a mi carácter? ¿Sí? Sí, es muy importante. Ahora, a las nuevas parejas que se están proyectando, ¿no? Y tú como mujer que en este momento deseas con todo tu corazón casarte y que estás a puertas de contraer nupcias, entonces yo creo que esta autoevaluación que tú puedes hacer ahorita pues te va a ayudar muchísimo de pronto a no cometer los errores que nosotras ya
ya cometimos por esa influencia de la crianza, de lo que estabas hablando de la biología, Por, el contexto, por desconocer por eso. desconocer, por no saber aplicar, y de pronto tú tienes esa oportunidad, entonces empieza ese proceso y vas a llegar y vas a empezar. Y también los que apenas tienen 2, 3 años de casados también, y los que ya tenemos 25 años, pues estamos mirando atrás y decimos, Dios mío, cuánta misericordia has tenido. Claro que sí. Y los que tienen 50 es. años, pues ya están prácticamente llenos de sabiduría, ¿no? Porque Claro. hay una sabiduría impresionante. Entonces yo creo que si nos llegó en este momento, era porque ahorita, Era en ese este momento, claro. ahora, era que lo teníamos que Era en saber. ese momento porque este conocimiento lo tenemos hoy. Nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron este conocimiento, no tuvieron esa oportunidad. Aquí vuelvo y lo digo, Laura, lo vuelvo a decir. Aquí no se trata de juzgar a nuestras madres ni a nuestros padres, Dios nos libre de eso porque cumplimos el mandamiento de la honra, pero sí hacemos esa autoevaluación que es tan importante para no cometer esos errores. De hecho, yo me he encontrado con madres ancianas ya con una sabiduría tremenda a partir de la experiencia y también del conocimiento de la palabra, donde me dicen, pastora, quiero reconocer que si la palabra me hubiese transformado a mí, en el medio tan hostil que yo tuve que criar mis hijos o mis hijas, creo que mis hijos serían en este momento personas diferentes. Pero yo les digo, bueno, si tenían que conocerlo de esa manera, Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa. Es el momento en el que podemos entrar en conciencia, es el momento en el que pero sabes una cosa, me parece muy hermoso cuando una anciana con esa sabiduría y con ese respeto puede reconocerle al Señor, me lo está compartiendo a mí, pero le está reconociendo al Señor que de pronto debió haber tenido un poquito de más precisión. O sea, ese reconocimiento también es una autoevaluación que se hacen las mujeres en esa etapa de la vida y que pueden ellas ser muy sabias y poder educar generaciones nuevas. Claro, como dice la palabra, que las hermanas mayores eduquen y ayuden a las mujeres nuevas en el matrimonio, ¿no? A las recién casadas. Ve cómo se conecta todo, ¿no? Entonces nos ayudamos unas a otras. Claro, y eso sería toda la sabiduría a la que deberíamos anhelar todos llegar, a llegar a una vejez donde estemos reconociendo constantemente pues cuál es nuestra debilidad delante del Señor y bueno, acercarnos más al Señor en una actitud humilde. No como pues hoy en día lamentablemente conoce uno muchas personas que han llegado a la vejez todavía con un sesgo muy grande, un ego gigantesco y mucha terquedad. Sí, es muy bonito ver esos modelos ejemplares en personas, como dice la palabra, ante las canas te inclinarás. Entonces de uno poder recibir toda esa sabiduría que aún ellos siguen teniendo o siguen aprendiendo aún a pesar de la edad. Sí, claro. Entonces, vamos a mirar en eso unos errores comunes, pastora, porque nosotros somos muy dados a negar nuestras propias necesidades. Por eso nuestro Yeshua, Mesías, enseñó, bienaventurados, felices los pobres de espíritu, porque son los que reconocen su necesidad. Sí, es una humildad. Exacto. Frente a mi error, de decir, sí, lo hice. Esa es mi grandeza en el Señor, es mi pobreza, reconocer mi pobreza espiritual, mi necesidad. Entonces la necesidad es algo que siempre está allí, pero tendemos a negar nuestra necesidad espiritual. Entonces muchas personas pueden estar viendo el programa, muchas mujeres, y estar diciendo definitivamente, eso no es para mí. Sí, yo no tengo ningún tipo de problema, yo tengo una forma de crianza y la voy a seguir replicando porque pues me ha salido perfecta. Uh-huh. Bueno, también es respetable. Es respetable, claro, pero el llamado en el Señor es que hagamos la reflexión y tengamos la capacidad de humillarnos y de agachar la cabeza. Palabra difícil en este momento, Laura. En este tiempo, en este escenario, es una palabra bien difícil, la palabra humillación, sobre todo porque estamos en la generación del ego y del ego bien subido. Hablar de humillación, amplíanos un poquito más eso de la humillación, más o menos a qué se puede referir para que les quede mucho más fácil de comprender. Claro, justamente lo que estaba mencionando ahora y tiene que ver con esa pobreza espiritual de considerar mi necesidad de Dios, porque si llega un momento en la vida del creyente donde justamente tiene la idea o una idea errónea de que ya llegó a un nivel espiritual tal que no tiene nada más que reconocer en su vida, pues obviamente ya no necesitaríamos de Dios.
Sí. Es nuestra necesidad de Dios, es nuestra necesidad de ese Salvador constantemente, porque yo me enfrento a la luz de los mandamientos, pero sigo con la condición de tender al pecado. Entonces, siempre voy a necesitar un Salvador. Entonces, esa humillación es mantener los pies sobre la tierra. Saber que tenemos esa necesidad de nuestro Señor, Exacto. de la palabra, de que realmente es una necesidad, o sea, en el momento que eso se quite de nuestro corazón, yo creo que empezamos a tener un conflicto muy grande porque al no tener necesidad de Dios, entonces podemos decir, nos amamos solamente a nosotros mismos en un ego súper elevado. Hay una idolatría, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, entre más tiempo, más vida espiritual tengamos, pues más humillación debemos tener delante del Señor, enfrente de la cruz. Y es allí donde se cometen dos errores clásicos. Los errores son, esto a mí no me ha afectado en lo absoluto, para nada, una negación. Para nada, a mí no me afectó mi crianza, no me afectó para nada, yo esto lo tengo controlado, yo identifiqué ya hace mucho rato cuáles eran las situaciones y ya las superé. Y queremos negar esa situación. Sí. Eso no es una situación que se supera en una terapia. No. Toda Mala la vida. noticia, no se puede superar en una terapia, eso es una constante. Es una constante. exacto. Entonces, quien cree que ya lo superó, no, pues verdaderamente está en un error de autosuficiencia, ¿sí? De opinión propia. Es un sabio en su propia exacto. opinión y pues ahí vamos a No, tener porque un eso conflicto. es algo de toda la vida, porque arrastramos, es que somos eso, somos el producto de esa crianza. Entonces vamos a tener siempre que estar luchando también con esas situaciones. Esas situaciones hacen que nosotros tengamos que estar todo el tiempo evaluando, Señor, muéstrame, líbrame. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Sí. Líbrame, porque me son ocultos. Claro. Es decir, muchos de ellos, y la mayoría, yo creo que de esas conductas son para nosotros imperceptibles. Es decir, no nos damos cuenta. El otro nos está viendo, el prójimo nos está viendo. Entonces, allí es donde nosotros decimos, bueno, ¿por qué me está criticando tanto esta situación? ¿Por qué esta persona siempre vuelve y me dice lo mismo? ¿Por qué escucho que otra persona tiene ese concepto de mí? Es importante lo que otros opinen de nosotros, no tanto para generar una autoestima o baja autoestima, sino para nosotros evaluarnos. Bueno, ¿por qué estoy proyectando eso ante las demás personas? ¿Es porque es real? No, el mismo Yeshua decía, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién Le soy preguntaba yo? a los discípulos, Exacto. ¿quién soy yo? ¿Y qué dice la gente de nosotros? ¿Sí? Sí. Entonces esa parte es bastante importante. Y lo otro que podríamos también La otra caer, cara. la otra cara de eso La podría otra ser- cara es, no, yo, pobre de mí, porque yo Sí. soy víctima del contexto familiar y estoy aquí en esta situación y yo ya no puedo soltarme de esto. Sí, Debo llevarlo hasta el fin de mis días. caer en un determinismo. O sea, ya mi conducta está determinada por lo que fue, Así fue. nací, Exacto, así ya no hay nada moriré. que hacer. Entonces allí estaríamos desconociendo el poder de la palabra. Porque dice, el que está en Tremendo. Cristo nueva criatura. es una nueva criatura. Entonces yo señora. no puedo tampoco justificarme de que así fue y entonces ya no hay nada más que pueda hacer yo. No, todo lo contrario, en el Señor todo es nuevo, el Señor hace todas las cosas nuevas, pero debe ser una constante transformación. Pero yo necesito tener primero una conciencia, porque yo no me voy a Claro. transformar en algo que yo no necesito. Sí, esto también es parte como del arrepentirse, ¿no? Eso que siempre hemos aprendido a través de la palabra, que es ese teshuvá, ese regresarse, Claro. eso es que hacer una autoevaluación también es un mirar dónde me tengo que arrepentir, de dónde tengo que devolverme del camino. Entonces, eso es algo que nosotros sí tenemos que Claro, hacer y ¿hasta necesitamos. cuándo debemos tener una actitud de arrepentimiento? Si es un devolvernos en el camino, es hasta que lleguemos al Padre. Sí. Es decir, que todavía nos falta. No, estamos en el muchísimo desierto, es camino. un camino muy largo para llegar a la acción celestial. que es lo Entonces, que esa deseamos. actitud de que esa fue la situación que me tocó a mí, por eso es que yo reacciono de esta manera y no tengo nada que hacer, es una actitud espiritualmente pusilánime, perdón. Claro, sí, Pero sí. es, no, pobre de mí. O sea, yo soy víctima de esta situación y pues yo ya no Ahora, voy a la cambiar. palabra dice que nosotros somos, cuando tenemos a Yeshua, somos de mente superior. Exacto. Entonces, si nosotros estamos diciendo a los cuatro vientos que somos redimidos por la sangre de Yeshua Mesías, no podemos decir, no, pues hasta aquí llegué, eso fue lo que me tocó, yo ya qué puedo hacer. Ajá, Ahí ya estaríamos es contrarios una a la conducta palabra. aprendida, ya no tengo cómo reaprender. Hay un dato muy bonito que hace poco lo leía de una especialista en neuroplasia cerebral.
de un texto muy interesante para los que quieran de pronto leerlo, se llama Enciende tu cerebro, y es una buena noticia. Es una buena noticia porque hace rato las ciencias nos habían dicho, los estudios pues que tienen que ver con la parte neuronal y cerebral, que las neuronas no tenían una renovación, sí, que no eran unas células que tuvieran la oportunidad de renovarse. Sin embargo, hay unos estudios que recientemente que han demostrado que es posible que haya una renovación neuronal, por lo tanto es posible sanarse de cualquier tipo de vicio, mal hábito, incluso enfermedades que el mismo cerebro puede reestructurar nuevamente en el organismo. Sí. Entonces eso va muy ligado a lo que dice la palabra, yo hago nuevas todas las cosas, y también dice porque nuevas son sus bondades, cada mañana. Y todo lo que es espiritual se refleja. Y la renovación de esas neuronas se da en el amanecer. Ay, cuando sale el sol y el cerebro se despierta, se activa allí esa renovación. Bueno, entonces podemos decir ya para concluir, Señor, ahorita que ya está amaneciendo, por favor te pido, ya que ya me di cuenta cuál es mi error, en dónde estoy, cómo estoy caminando, renueva por favor mi mente, y es bíblico, ¿no? Renueva, Señor, mi mente todos los días. Hay una renovación real desde lo fisiológico, es muy especial. Real. Y bueno, nosotros para concluir ya, lo que queremos decirle es, queremos una renovación, queremos transformarnos primero nosotras. No vamos a empezar a hablar de crianza todavía hasta no tener claro y por lo menos no tener unos elementos o herramientas para que a través de la autorreflexión nosotros empecemos a seguir construyéndonos, a sanar nuestro corazón para poder entrar en materia de otros temas que son tan importantes. Claro que entonces, sí. Bueno, esto no se termina aquí, vamos a tener muchísimos temas abordando esta situación, claro, primero de nosotras como mujeres. Por favor, escriban lo que siempre les digo, escriban ahí sus preguntas, sus inquietudes, también sus sugerencias, lo que ustedes nos digan a nosotros, pues también queremos escucharlas a través de lo que escriben, saber la opinión que ustedes tienen y que nos sigan acompañando en este camino de Torah y familia. Y como les digo, Torah en femenino, a la altura de los ojos, de nuestros ojos femeninos, poder extraer las perlas preciosas que hay en la palabra, y que el Señor ha sido muy bueno porque en este tiempo que esta generación necesita mujeres realmente bíblicamente diseñadas con el modelo de nuestro Señor, esas son las mujeres que van a transformar esta generación tan difícil. Les agradezco por la atención, les agradezco el tiempo, agradezco a ti, Laurita, que siempre me acompañes. Vuelvo y les digo, vamos a tener testimonios vivos de que esto que estamos hablando es una realidad. Entonces nos vemos en el próximo programa. Que el Señor me las bendiga, me las ayude y me las fortalezca. Shalom. Bendiciones para todos.